Despierta Andalucía, queremos saber por qué en España se matriculan la mitad de coches eléctricos que la media de la Unión Europea y qué consejo nos da los expertos si tenemos en mente comprar o no un coche de este tipo. Arturo Pérez de Lucia, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica de AEDIBE. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mi primera pregunta, ¿conduce usted un coche eléctrico? No solo conduzco coche eléctrico, sino que ya me he comprado 4. ¿4? Madre mía, o sea que es más que experto. Bueno, pues tirando de hemeroteca, en enero del 2018, hace 5 años y medio, en una entrevista en un diario de tirada nacional, usted decía textualmente que la meta, si se cumplen todos los objetivos, pasaba porque en 2040 la mitad de los coches fuesen eléctricos en España. ¿Sigue usted pensando lo mismo o no se están cumpliendo las previsiones? Bueno, sigo pensando lo mismo y no se están cumpliendo las previsiones todavía, ¿no? Tenemos un objetivo muy ambicioso a 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que era de 5 millones de vehículos eléctricos a 2030, que ahora se ha incrementado a 5,5 millones. Y tenemos un reto muy importante porque eso implica que tenemos que matricular del orden de 600.000 vehículos eléctricos cada año de aquí a 2030 si queremos llegar a alcanzar esos objetivos. Está claro que hay muchos retos por delante y tirando también de su caso personal, ya que ha sido tan sincero, tiene 4 vehículos eléctricos, conduce un vehículo eléctrico. Díganos la verdad, ¿encuentra facilidades en su día a día para poder repostar sus vehículos de forma eléctrica? Porque claro, nos da la sensación de que todavía no estamos adaptados a nivel de, pues eso, de encontrar parkings adecuados, en fin. ¿Encuentra muchos problemas? Bueno, lo primero que debo decir es que me he comprado 4 vehículos eléctricos a lo largo de entre 2013 y ahora, pero yo ahora mismo tengo, para ser honesto, tengo 2. Y lo cierto es que no he tenido nunca problemas. Hay circunstancias que hay que tener en cuenta. El despliegue de infraestructuras de recarga sigue avanzando, se sigue desarrollando. Y hoy en día tenemos un despliegue de infraestructuras de recarga razonable para poder viajar por España con el parque actual que tenemos, ¿no? El gran reto está en tener que acelerar esa velocidad de cara al parque previsible que tenemos de cara a los próximos años. ¿Qué necesitábamos también? Necesitábamos vehículos con alta capacidad de batería y capacidad de carga a altas potencias, porque eso es lo que nos permite viajar con la misma experiencia de uso que con un vehículo de combustión. Hoy en día ya hay un portafolio bastante interesante de este tipo de vehículos y bueno, pues yo debo decir que viajo a menudo. Recientemente el último viaje lo he hecho a Portugal, después a Bilbao, a Asturias, resido en Madrid, he viajado al sur y no hay realmente un problema de disponibilidad de esas infraestructuras de recarga de alta potencia, pero sí que es cierto que hay que trabajar en solucionar esa carga urbana, interurbana, de oportunidad, que permita además a muchos usuarios que a lo mejor no tienen parking poder disponer de infraestructuras de recarga. Claro, sí. Y por ejemplo, la deducción del 15% del IRPF que acaba de aprobar el Gobierno para la compra de vehículos eléctricos, ¿lo ve usted suficiente para mejorar la venta de este tipo de coches? En absoluto no, ¿no? Lo vemos una medida interesante. Nosotros siempre desde AEDIBE hemos defendido la necesidad de aportar ventajas desde la reforma fiscal en el IRPF a la adquisición de vehículos eléctricos, pero hay mucho que trabajar todavía. Yo creo que hay que abordar una reforma global que también incida en la señal de precio en la compra de los vehículos eléctricos. Es decir, si usted me pregunta por qué en Portugal se matriculan más vehículos eléctricos, una de las razones principales es porque allí las ayudas son incentivos a la compra, ¿no? Las recibe el comprador en el momento de la adquisición del vehículo. Sin embargo, en España, pues a través del Plan MOVES se gestiona a través de comunidades autónomas y hay ciertos retrasos en la obtención de esas ayudas y el usuario o el comprador tiene que tener pues ese músculo financiero para asumir esa compra inicial. ¿Qué porcentaje de vehículos eléctricos se matriculan ahora mismo en España? Bueno, entendiendo que por vehículo eléctrico es toda tipología de vehículos, porque muchas veces hay personas que cuando hacen esas comparativas están pensando en turismos, pero más allá del turismo están pues, vehículos de 4 ruedas de otra tipología, de más ruedas, de 2 ruedas. El año pasado acabamos por encima de los 100.000 unidades matriculadas. Y este año pues esperamos que al menos esté en el entorno de las 120.000-130.000 unidades matriculadas, lo cual es todavía poco, son crecimientos y nuestras cifras de crecimiento de matriculaciones están en ritmo ascendente, pero no a la velocidad a la que realmente sería deseable. También he leído
que decía usted que el precio de un coche eléctrico no es más caro que el de un coche de combustión. Más que nada centrados, imagino, en el mantenimiento, ¿no? Bueno, también casi en el precio de adquisición. Debo decir que uno de los problemas cuando se hace estas comparativas es que no se compara el vehículo eléctrico con su espejo en combustión, ¿no? Se piensa a lo mejor en un vehículo eléctrico de alta gama y en otro vehículo de combustión que a lo mejor puede estar muy por debajo de esa gama. Claro que es más caro un vehículo eléctrico que cualquier vehículo de combustión de una gama inferior, ¿no? Cuando comparas con el espejo en combustión, el diferencial de precio no es tan grande. En algunos casos ya se ha visto que el vehículo, el modelo eléctrico es más competitivo que el modelo de combustión. Y las ayudas, evidentemente, pues, son un incentivo adicional que reducen ese gap diferencial, ¿no? Yo creo que estamos a cerca de 1 año y medio de encontrarnos una paridad de precios entre los mismos modelos eléctricos y sus espejos en combustión, pero además está el uso del vehículo. Con el uso del vehículo, pues el vehículo eléctrico pues, es muchísimo más barato que el de combustión, por lo tanto ese coste total de operación que le llamamos, o el TCO, sale a favor del vehículo eléctrico sin duda. Entonces, Arturo, ahora mismo esa persona que está dudando en comprar o no un coche eléctrico, ¿qué le diría a usted? ¿Qué consejo le daría? Bueno, lo primero que le diría a los ciudadanos que dudan es perdón desde las administraciones públicas, perdón desde el propio sector, porque lo que hemos trasladado han sido, yo creo, mensajes confusos, mensajes que han generado temor e incertidumbre entre el usuario. Por lo tanto, no hemos hecho bien los deberes ni desde la administración pública, ni probablemente desde la industria y desde las empresas. La segunda cosa es que analice su movilidad y que analice lo que hay en el mercado. Encontrará que hay una cantidad de modelos de vehículos eléctricos, 100% eléctricos o híbridos enchufables, que cumplen con sus necesidades de movilidad. Lo hacen cada vez más ciudadanos. Hay un estudio que refleja que se ha incrementado el interés de los usuarios en la compra de vehículos eléctricos por encima del 60%, están en torno al 66% en un estudio de Ernst & Young, por ejemplo, reciente, y cada vez es mayor el interés. Por lo tanto, lo que hay que hacer es asomarse a la movilidad eléctrica sin temor, asomarse a esos eventos, ferias que hay en torno al vehículo eléctrico para conocer, o a los concesionarios para conocer los modelos que hay y probarlos, y que desde luego no se dejen guiar por toda la información que aparece en Google o que a lo mejor puede desvirtuar ese conocimiento que uno puede tener personalmente una vez conoce y prueba los vehículos eléctricos. Fernando. Sí, buenos días. Hasta el momento, según la impresión, los consumidores de coches eléctricos son o personas bien informadas o concienciados con la lucha por la preservación del medio ambiente. Quizás falta esa pedagogía, como señalaba, para usuarios que se acercan con otro interés. Al margen de esa concienciación y de ese posible ahorro en el mantenimiento a lo largo del uso, ¿qué beneficios tiene el usuario de vehículo eléctrico? Y también, ¿qué otro tipo de ayudas se pueden hacer para incentivar al margen de esa desgravación en el IRPF? Bueno, desde luego la principal ayuda es la de los incentivos en la compra. Lo que pasa es que, insisto una vez más, y nosotros desde AEDIB estamos trabajando con el IDAE para ver qué medidas o qué opciones se pueden implementar para agilizar la percepción, la recepción de las ayudas, ¿no? Para que sean mucho más cortas en el tiempo. Y ese sería un factor importante, una reforma fiscal que incentive y, sobre todo, en base a los objetivos que tiene el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Yo creo que si tenemos un objetivo hay que implementar esa reforma fiscal enfocada a esos objetivos, ¿no? También trabajar en la eliminación de las barreras que todavía hoy seguimos teniendo en la concesión de licencias y permisos para el despliegue de esa infraestructura de recarga pública que se sigue desarrollando y que cada vez es mayor y que evidentemente permite hoy razonablemente poder viajar por toda España con un vehículo eléctrico con las capacidades que dije antes, alta capacidad de batería y capacidad de carga alta potencia, que da la misma experiencia de uso que uno de combustión. Y desde luego lo que usted señalaba, ¿no? Un poco esa información para poder eliminar las barreras del desconocimiento o de la infoxicación a veces que hay en torno al vehículo eléctrico y que realmente están muy alejadas de una realidad que cada vez es mayor. Como le dije, más de un 66% según algunos estudios de la ciudadanía que quiere comprarse un vehículo está pensando en un vehículo eléctrico. Por lo tanto, esa conciencia medioambiental o ese interés por un vehículo eléctrico cobra cada vez mayor sentido. Venga, Ana. Sí, buenos días. Mire, son muchos los años y las etapas en las que se ha estado trabajando por la movilidad sostenible. Y es cierto que usted indica que no se han cumplido los objetivos. Yo quería preguntarle
si la pandemia y esta etapa de pandemia ha puesto el foco en otras cosas y quizás ha tenido eso un impacto negativo sobre este tema. Bueno, sí, son muchos años. Yo cuando empecé con la movilidad eléctrica me llamaban Travolta. Ya me ha pasado factura trabajar por la movilidad eléctrica, pero bueno, estamos en otro escenario de hace 13 años. Y lo cierto es que aspectos como la pandemia o la guerra de Ucrania no hacen más que reforzar la necesidad del vehículo eléctrico, y le diré por qué. No ya solo por una cuestión medioambiental. Y es cierto que hoy en día existen grupos políticos o voces que están en contra de esa idea del cambio climático, no creen en el cambio climático. Bien, yo no voy a entrar en ese tema. El vehículo eléctrico evidentemente es descarbonización porque es cero emisiones en la propulsión y según el mix energético será más o menos descarbonizado. En España tenemos en torno a un 60 y pico, 70% de generación libre de emisiones de CO2, sumando renovables con nuclear. El debate de la nuclear no entro en ello, pero es una realidad ese dato. Pero sobre todo el vehículo eléctrico es eficiencia energética, es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y eso es muy importante en un mundo en el que vamos geopolítico, en el que somos cada vez más dependientes de los combustibles fósiles, donde tenemos que buscar también nuestras propias fuentes, nuestro propio petróleo, que es el sol, el aire, el viento, el agua, y tenemos que aprovechar esa energía que permite alimentar industrias, edificación y vehículos también en este sentido. Por lo tanto, yo creo que tenemos ahí dos líneas y las dos líneas pueden entrar en los objetivos de cualquier grupo político o cualquier ideología y que son perfectamente válidas. Si a eso le sumamos el interés de impulsar una industria que cada vez va a generar más competitividad y empleo y que si no lo hacemos así, lo que va a generar es menor competitividad y menor empleo, pues evidentemente tenemos todos los mimbres para pensar que apostar por la movilidad eléctrica tiene todo el sentido. Sí, estoy de acuerdo en el fondo de la cuestión, en la necesidad completamente, ¿no? Pero le preguntaba más bien por la gestión administrativa, si ha podido ralentizarse por esta dificultad. Bueno, pues no sé cómo hacer en televisión sí en mayúsculas, pero claro, la administración pública es, por desgracia, uno de los lastres que tenemos en este y en otros sectores, ¿no?, ligados a las energías renovables. ¿Por qué? Porque cada vez son mayores los expedientes a gestionar, cada vez es mayor la carga de trabajo que tienen las administraciones públicas. España es un país de mucha regulación, tiene lo que yo suelo llamar esa hemorragia regulatoria. Entonces, al final, el sector eléctrico es un sector muy regulado y todo eso nos está llevando a una cierta complejidad que gestionarla de forma eficiente junto con las administraciones públicas es complejo. Si a eso le sumamos un plan de incentivos que necesariamente tiene que ir gestionado por las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma imprime su velocidad en función de sus capacidades e intereses, pues realmente nos encontramos que desde el punto de vista de la administración pública tenemos un gran reto que superar. Perfecto. Venga, muy breve. Manuela, por favor. En esos puntos de recarga porque sí que he leído que vamos un poco por detrás de otros países europeos. No sé si esto está afectando a la hora de poder competir con esos países europeos, teniendo en cuenta que España es un gran productor de coches y que el mercado nacional va a ser importante, y cómo se soluciona esto para que estemos al nivel de otros países. Sí, efectivamente estamos por detrás, pero es que a mí este análisis que se hace matemático de las infraestructuras de recarga, para mí lo más importante es el despliegue de una infraestructura de recarga adecuada, en el lugar adecuado y con la capacidad de potencia adecuada, ¿no? Porque tú puedes desplegar muchísima infraestructura de recarga que a lo mejor no aporte valor añadido a los usuarios de la movilidad eléctrica, ¿no? Para mí es más importante el dónde y el cómo, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos trabajando para incrementar esas infraestructuras de recarga. Sé que hay muchas voces que reclaman que tendría que haber muchísimos puntos de recarga, muchos más de los que realmente pues la mecánica permite y el sentido común también. Tengan en cuenta que en la combustión tenemos casi 30 millones de vehículos de combustión que sí que necesariamente tienen que ir a una estación de servicio si quieren funcionar, de 4 o 2 ruedas, etc. En la movilidad eléctrica tenemos carga vinculada en el hogar, carga por swapping de baterías, que es sacar la batería en los vehículos de 2 ruedas, y luego tenemos una carga de oportunidad en el sector terciario y la carga rápida en itinerancia. Y en España tenemos 11.500 y pico estaciones de servicio para 30 millones de vehículos, 80.000 boquereles para 30 millones de vehículos. En España queremos un objetivo de 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030.
Bien, vamos a tratar de poner coherencia en este tema. Estamos trabajando y creciendo la infraestructura de recarga, pero creo que tenemos una movilidad que nos permite hoy en día hacerla en modo eléctrico. Y yo no quiero sentirme más listo, ¿no?, que muchísimos de los ciudadanos que nos estarán escuchando, ni mucho menos, y viajo en vehículo eléctrico sin mayor problema, tanto en España como fuera de España. Perfecto. Arturo Pérez de Lucia, director gerente de AEDIVE, muchísimas gracias por estar hoy en Despierta Andalucía. Nos ha aclarado muchas dudas sobre el coche eléctrico. Por cierto, un sí o un no. Para una persona que haga una media de 25.000 kilómetros al año, ¿aconsejable el coche eléctrico? Sí, por el amor de Dios. Vale, perfecto. Sí, bueno, Muchas ya lo gracias. sabes. Gracias, muchas gracias. Buenos días.